suma de todo eso es la distancia de parada o distancia de visibilidad de parada, ¿no? Si se acuerdan, cuando hemos hecho el análisis para determinar las fórmulas, hemos usado a nivel, o sea, sin pendiente. Si tenemos pendiente, debemos colocar positivo si es en ascenso y negativo si es en descenso, ¿no ves? Si se acuerdan así, yo de mi mente les estoy comentando. Entonces, seguramente mañana voy a mandarles la primera práctica referente a estas distancias de percepción y reacción. En su libro tienen unos problemitas. Esos problemitas problemas propuestos, dice, ¿no ve? Esos problemas propuestos quiero que me los vayan resolviendo, pero yo voy a mandarles en el Classroom el alcance hasta qué fecha tienen para entregarme la primera práctica. Eso es ya problemas que vamos a hacer, ¿no? O sea, problemas de aplicación de los diseños de las vías, o sea, en cuanto a distancia de parada, en cuanto a peraltes, comenzar, radios mínimos, cuál es, grado de curvatura que hoy vamos a ver. Todo eso es un repaso, así más o menos es lo que indica en nuestro libro, repaso del diseño geométrico de las carreteras para podernos ubicar mejor. Como estamos hablando del elemento vía, entonces por eso es que se repasa, ¿ya? No es por capricho o algo, sino que hemos dicho los elementos del tránsito son la vía, entonces estamos hablando de la vía. Hemos hablado del conductor, del peatón, que el conductor tiene que tener visión, ¿no ve? Y del vehículo, que vamos a comentar, del vehículo algunas características para tener idea de por qué, por ese motivo se hacen los anchos de carril, los diferentes parámetros o valores que encontramos para cumplir con lo de las dimensiones del vehículo, ¿no? Del vehículo pesado. ¿De acuerdo? Se están entrando ya. Buenas noches, Inge. Una consulta. Dime. ¿Será que puedes repetir lo de las pendientes? No le llegué a escuchar muy bien, por favor. Ya. Si no, vamos a ir viendo en la diapositiva, pero me puedo adelantar. Les decía que cuando nosotros hemos hecho el análisis el día sábado de las fórmulas, que está en su libro también, tenemos, si se han fijado esa figura, el camino está horizontal, está plano. Ahorita lo vamos a ver. Voy a entrar a presentar. Listo, estábamos por avanzar esta parte, pero voy a retroceder, ¿ya? Para comentarte. Entonces, aquí está. Dice, distancia para detener un vehículo. Esto lo tienen en su libro, ¿ya? En un capítulo que debe estar, no sé si es el capítulo 4 o 5. Nosotros estamos manejando un poco resumido, ¿no? O sea, resumido en el sentido de que el capítulo 1 es introducción, el capítulo 2 son elementos del tránsito. Entonces, dentro de los elementos del tránsito está el usuario, la vía y el vehículo. En cambio, en su libro está separado. La vía es aparte, el usuario es aparte, ¿no? Entonces, otro capítulo. Nosotros lo hemos juntado todo eso, ¿ya? Bueno, aquí entonces les decía, cuando empezamos a querer analizar las fórmulas para encontrar estas distancias, hemos puesto al vehículo horizontal, o sea, aquí está sin pendiente, o sea, está completamente horizontal. Entonces, en función de eso es que hemos hecho el análisis primero de la distancia de percepción más reacción.
esta fórmula sirve solamente cuando el tiempo de percepción y reacción que se ha adoptado es 2,5 segundos. Es un tiempo bastante racional, ¿no? O sea, es un promedio, porque hemos dicho que se puede reaccionar más antes, o sea, en medio segundo se puede reaccionar, pero ante una situación fácil, o sea, un solo caso. Que te vaya bien, ¿ya? Entonces, les decía que podemos nosotros este tiempo cambiar. Si cambio este tiempo, esta fórmula va a cambiar. Pero en su libro, del Rafael Cali Mayor, no dan muchas opciones. Ellos directamente dicen, calcúleme la distancia de percepción y reacción. Pero está usando 2,5 segundos. O sea, usa el libro 2,5 para todo. Hay otras bibliografías que utilizan 2, en vez de 2,5, 2 segundos, ¿ya? Entonces, eso es relativo. Más que todo, la idea es saber qué magnitudes vamos a manejar. Estas distancias tienen que estar en metros. Entonces, para que esté en metros, porque no podemos... que va a reaccionar y va a caminar kilómetros para reaccionar, no, la percepción y reacción es cuando va a haber un problema, ¿no ve? O sea, aquí estamos viendo, fíjate, la primera posición percibe la situación, o sea, un problema va a haber para que tú tengas que frenar o no frenar. Entonces, si tú estás percibiendo una situación que más adelante hay una persona que quiere cruzar, mientras estás avanzando, el tiempo va corriendo y la distancia va avanzando. Entonces, ese tiempo de percepción y reacción, hemos dicho que vamos a adoptar 2,5, porque si no tendríamos dos incógnitas. Esta distancia no conocemos y el tiempo tampoco conocemos solamente la velocidad. Por lo tanto, lo que se quiere es saber un tiempo de percepción y reacción, y ese tiempo de percepción y reacción varía. Pero para no hacerlo muy a detalle, se adopta un promedio y se adopta 2,5 segundos, ¿no? En nuestro libro, 2,5. Hay ejercicios donde no tiene que decirte 2,5, directamente uno sabe que tienes que poner 2,5, salvo que te diga, adopte que el tiempo de percepción sea de 2 segundos, entonces cambia la fórmula, ¿no? Esta fórmula aquí, en vez de 2,5 va a decir, vamos a poner 2, multiplico por 1000, divido entre 3600 y voy a tener un valor, un valor que multiplicado por la velocidad, que tiene que estar en kilómetros por hora, nos va a dar cuánta es la distancia en metros, ¿no? Eso es lo que he dicho. Para analizar la distancia de frenado, tenemos varios factores, influyen muchas cosas para definir esta distancia de frenado, que lo tenemos aquí, ¿no? O sea, por si acaso aquí. Desde que aplica los frenos el vehículo hasta que se pare o continúa, que es la posición final, esa es la distancia de frenado. Entonces, no conoces qué tiempo va a tardar todo esto, qué distancia vas a recorrer, no conoces. Entonces, estamos buscando encontrar esta distancia de frenado. Sumado con estas otras distancias nos va a dar todo, que es la distancia de parada, o sea, distancia para detener un vehículo desde aquí hasta aquí, cuánto requieres para hacer análisis y proyectos también, porque la distancia de parada esto influye en los diseños. Entonces, por eso es que se analiza, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la distancia de frenado que nos faltaría evaluar. Para analizar esta distancia de frenado que hemos visto el sábado, dice, depende de otros factores, no solamente es de parar, sino depende del tipo de pavimento, porque influye. Si tienes un tipo de pavimento que es un ripio, por ejemplo, tarda más, pues o sea, es más problema, o sea, es un problema serio. El tipo de frenos. Espérenme 3 minutitos, por favor. Me voy a despedir de mi hijo, está viajando, ¿ya? Por favor, 3 minutitos, ¿ya?
distancia de frenado queremos encontrar. Y hemos dicho que esa distancia de frenado depende de otros factores más. No podemos analizar todos los factores. Es muy problemático. Por ejemplo, el tipo de pavimento. Depende del tipo de pavimento, del tipo de frenos de los vehículos, porque han ido mejorando los frenos en los vehículos modernos. El peso del vehículo influye en la distancia de frenado. La velocidad con la que está yendo, velocidad de marcha, que influye también, porque si vas a velocidades altas, afecta en la distancia de frenado. La fricción entre llantas y pavimento es otro factor que afecta a la distancia de frenado. El número de ejes del vehículo, o sea, los vehículos trailer tienen 4 o 5 ejes, entonces influye mucho en la distancia de frenado. Otro que sí evaluamos es si la vía está mojada o no. Si está mojada es más crítico, resbala, patina, digamos, o sea, derrapa más longitud. Entonces, todos estos factores deberíamos considerar, pero no podemos considerar todos, o sea, habría que hacer evaluaciones para cada uno. En general, lo que se hace es en base a ciertas condiciones. Aquí dice, para el análisis de la distancia de frenado se establecen ciertas condiciones, o sea, no es con todas estas cosas para resolver. Primero, la primera condición es que el vehículo tiene movimiento decelerado. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que está queriendo frenarse. Estamos queriendo frenar. Entonces, desacelerado o decelerado. Ese movimiento decelerado, si se acuerdan en física, esta es una fórmula de física, si se acuerdan, yo me acuerdo bastante de estas fórmulas. Esto era con más, es un movimiento acelerado. Cuando es con menos, esto es decelerado. Entonces, esta es la velocidad por el tiempo, en este caso la desaceleración por el tiempo al cuadrado, que este tiempo es del tiempo de la distancia de frenado, que no conocemos, este tiempo no conocemos. Esta distancia no conocemos, y entre dos. Esta es la famosa fórmula en física, ¿no ven? Y después de eso, la primera condición es que el vehículo tiene movimiento decelerado, o sea, estamos queriendo frenar. La segunda condición es que el vehículo se detiene completamente, o sea, si se detiene completamente haciendo las relaciones que tenemos, que aceleración o desaceleración es la velocidad sobre el tiempo, entonces de aquí despejamos y encontramos que el tiempo, que no conocemos ese tiempo de frenado, vendría a ser igual a la velocidad sobre la desaceleración. Eso es otra ecuación, la vamos a tener ahí. Tenemos esta, la vamos a sustituir en la primera, o sea, para eliminar este tiempo. Este tiempo, en vez de tiempo, le vamos a poner la velocidad sobre la desaceleración. Y aquí está, velocidad sobre la desaceleración. Aquí, en vez de tiempo, es velocidad sobre la desaceleración al cuadrado. Haciendo operaciones, se llega a que la distancia de frenado es la velocidad al cuadrado, es la velocidad con la que está yendo, o sea, marchando el vehículo, esta velocidad de marcha se llama, dividido entre 2 veces la desaceleración. Entonces, aquí tenemos la segunda o tercera ecuación, digamos, distancia de frenado, hasta ahí. Para detener el vehículo, en la tercera condición, fíjense, es la segunda, la tercera condición, para detener el vehículo se debe cumplir, o sea, ¿qué es lo que debemos cumplir para poder detener un vehículo? El vehículo está yendo con una fuerza, que es masa por la aceleración en ese momento, o que empezamos a querer frenar, entonces desaceleración sería en ese caso, en ese instante que queremos empezar a detener el vehículo. Y a esta fuerza con la que estaba yendo tiene que oponerse otra. ¿Y cuál es la que se va a oponer? Esta otra, fuerza longitudinal, la vamos a llamar. Y eso es igual al coeficiente de fricción longitudinal por el peso. Entonces, estas dos tienen que ser igual para que se pueda detener el vehículo. Si no es igual, no se va a parar. Entonces, igualando la ecuación 4 y 5, la fuerza con la que está yendo, a esa fuerza tiene que oponerse esta fuerza longitudinal. Por eso es que para que pueda detenerse el vehículo.
La fuerza, hemos dicho, la masa por la desaceleración, y es igual al coeficiente de fricción longitudinal. Estos coeficientes de fricción que son experimentales, tenemos longitudinal y transversal, por si acaso, ¿ya? O sea, transversal es en una curva. Eso es coeficiente de fricción transversal o lateral. Y esta, como está yendo el vehículo en la carretera, es el longitudinal, a lo largo. Por eso se llama coeficiente de fricción longitudinal. Este coeficiente de fricción, por el peso, nos da la fuerza longitudinal. Hemos dicho que para que se detenga el vehículo debemos igualar estas dos fuerzas. Ahí está igualada las dos fuerzas. Colocando a esta fuerza masa por la desaceleración y esta otra fuerza, coeficiente de fricción por el peso, vamos viendo el peso vendría a ser la masa por la gravedad. Y de aquí masa con masa se va y queda la desaceleración igual al coeficiente de fricción longitudinal por la gravedad, G. Listo, esta es otra ecuación. Esta es la desaceleración, que podríamos reemplazar aquí, ¿no? Esto. En vez de la desaceleración, puedo usar el coeficiente de fricción por G. Y eso es lo que se hace. Aquí lo hemos puesto en vez de la desaceleración, el coeficiente de fricción por la gravedad. Bueno, empezamos a ver unidades, porque queremos que esta distancia de frenado no esté en kilómetros, ¿no? Tiene que estar en ¿qué? En metros. La velocidad está en kilómetros por hora. Entonces, como esta es velocidad al cuadrado, entonces tenemos que elevar al cuadrado. 1 kilómetro es 1000 metros, pero al cuadrado. Tenemos, esto es hora, y nosotros tenemos que eliminar las horas. Entonces, 1 hora equivale a 3600 segundos al cuadrado. Y gravedad, si vamos a utilizar distancias en metros, esta G es 9,81 metros segundo cuadrado. Y los reemplazamos en vez de G, pues pongo 9,81. Por lo tanto, haciendo las operaciones, esta velocidad lo voy a dejar en kilómetros por hora, pero la distancia lo voy a volver a metros. Entonces, kilómetro con kilómetro se va, hora con hora se va, y queda aquí metros, ¿no ven? Metros cuadrados. Estos metros cuadrados, con este metro se va y queda metro. Este segundo al cuadrado tenemos, con este segundo al cuadrado se va. Y de ahí vamos viendo lo que viene a resultar, que esto al final es metros nada más, metros, ¿no? Y la distancia de frenado sería la velocidad con la que está yendo al cuadrado sobre 254. ¿De dónde sale 254? Si nosotros hacemos las operaciones 1000 elevado al cuadrado, dividido entre 3600 al cuadrado, dividido entre 2 y dividido entre 9,81, tenemos un valor. Lo ponemos en la inversa, o sea, en el denominador, ese valor que es aquí, lo ponemos al denominador, y este es el valor que se adopta en los libros, 254. Entonces, la distancia de frenado sería la velocidad con la que estás yendo al cuadrado, dividido entre 254, multiplicado por el coeficiente de fricción longitudinal. Este coeficiente de fricción longitudinal es experimental, o sea, es en base a la experiencia que se da ese valor. Es un valor, un coeficiente, ¿no? No tiene dimensiones, es adimensional, es un coeficiente, ¿no? Entonces, este coeficiente nos dan en tablas lo que recomiendan en función de las velocidades, ¿no? Entonces, aquí tenemos. Primero, vamos a sacar la distancia aquí, a lo que me hizo la pregunta uno de sus compañeros. Si hay pendiente, entonces la fórmula que hemos sacado a esto, en el denominador aumentamos más o menos la pendiente, que no va a ser en porcentaje, sino en decimal. Entonces, aquí está, más menos la pendiente. En este caso, en su libro está como P, entonces la pendiente P.
Esta pendiente P la estamos aumentando porque dice si hay pendiente P, entonces les decía, si asciende, si está el camino subiendo, sube, entonces dice que a esto hay que ponerle más. Si aumentamos con más aquí el valor en el denominador, va a ser mayor, digamos. Por lo tanto, la distancia va a disminuir. Si está subiendo, va a ser al revés, va a disminuir. Y si baja, esto va a ser menos, o sea, va a bajar, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos aprendiendo. O sea, que la pendiente, si yo lo pongo menos, es que cuando está bajando, o sea, menos 5%, por ejemplo, entonces menos 0,05. Eso es lo que habría que poner aquí. Y este coeficiente de fricción longitudinal se saca de las tablas, que ahorita comentaremos. Ahora, hay una situación de un ejercicio hoy es miércoles, ¿no? Que ayer vimos, ayer vimos un ejercicio, resolvimos y ahí aparecía que si no se detiene, si no frena, o sea, si está frenando pero no llega a frenar completamente, entonces tenemos una velocidad con la que estaba marchando y menos la velocidad de frenado, final, mejor dicho, velocidad final. Si esta velocidad final no es cero, o sea, si yo pongo velocidad final cero, es que se ha detenido y quedamos en la misma fórmula, ¿no? Esto va a ser cero y esto viene a ser igual. Pero esta situación es que si no llega a frenar completamente, si no estaba frenando y después resuelve seguir, entonces tenemos una velocidad que va a ser final, o sea, una velocidad que no va a ser cero. Entonces, cuando yo hago esta diferencia y divido entre utilizo esta fórmula, es que podemos decir que no ha frenado completamente. Por eso es que estoy diciendo se puede aumentar esta velocidad final aquí restando, menos la velocidad final y al cuadrado. O sea, esto estamos nosotros ya adoptando cuando tenemos una situación donde el vehículo estaba por frenar, pero tiene una velocidad, no ha llegado a frenar completamente. Entonces, esa velocidad final es la que anotaríamos aquí para encontrar la distancia de frenado, si ese es el caso especial, ¿no? Ese es un caso. Si hay pendiente y aquí se detiene, tenemos ahí. Pero si no llega a frenar completamente, entonces esta velocidad debemos estar a la velocidad final, que no sería cero, ¿no? O sea, tendría que tener un valor. Si es cero, o sea, se ha frenado, digamos, entonces esta misma fórmula estaría aquí. Pero si tenemos una velocidad final, un valor, entonces utilizamos de esta manera. Eso es lo que está diciendo en nuestro libro y en estas diapositivas. Aquí ya tenemos la suma, el resultado final. O sea, esta parte es la distancia de percepción y reacción más la distancia de frenado que está acá. Y la suma de todo esto, porque aquí dice más, eso nos da la distancia de parada. Esta mayúscula es de distancia de parada. Este es en el sistema métrico que usamos en nuestro libro, pero se los he puesto en el sistema inglés también. ¿Por qué se los he puesto? Porque en el Garber que tienen en el Classroom, en el tablón, les he puesto el libro Garber. En ese Garber, en este tema referente a las distancias de parada, es más amplio que en el libro de Rafael Cali Mayor. Y utiliza esta fórmula. Esta es la fórmula, pero en el sistema inglés. O sea, en el sistema inglés quiere decir, este U viene a ser la velocidad al cuadrado, pero en millas por hora. Esta A, la desaceleración, es 11,2 pies por segundo al cuadrado. Y G, la gravedad en el sistema inglés, es 32,2 pies por segundo al cuadrado. Entonces, es otra manera de resolver lo mismo, pero en el sistema inglés, ¿ya? Entonces, en el Garber tienen ejercicios con esta fórmula, ¿ya?
Después aquí, esta diapositiva es de un libro del Rafael Cali Mayor, pero de la edición octava. Estamos viendo nosotros la nueva edición, la novena. Por lo tanto, en el libro, ayer les he dicho eso, en el libro tenemos para calcular el coeficiente de fricción longitudinal, para calcular la distancia de percepción y reacción y la distancia de frenado y al final la distancia de parada, calculada, y para proyectos se redondea. Por ejemplo, aquí tenemos 29,7 metros, no van a estar, eso es lo calculado, ¿no? 20,8 más 8,9 es 29,7, eso es lo que está diciendo, calculado. Pero para utilizar en proyectos no necesito 29,7, puedo redondear, sería 30. Este otro 44,4 lo redondeo a 45. Este es 62, puedo utilizar 60. Estoy reduciendo 2, no ha pasado del 2,5, entonces, bueno. Cambio este 83,3, 85. Y así, a lo que quiero, y no se me olviden, este es de una diapositiva de la edición octava. En su libro tienen la novena. En la novena estos coeficientes de fricción se han actualizado. Entonces yo quiero que trabajen con los coeficientes de fricción de su libro, no de esto. Esto hay una variación. Y buscaremos. Y se los dije el otro día. Ayer no, el otro día. Ayer. A ver dónde está eso. A ver, voy a ir a buscar. Si alguien ve más rápido, me dice. Esto está... aquí... página, ya encontró. La página 66. La página 66 hay una tabla que dice tabla 4.4. Coeficientes de fricción longitudinal para diseño de pavimentos húmedos. Aquí también dice pavimento mojado y a nivel. El otro también es para pavimentos húmedos, dice. Y empieza con velocidad de proyecto, o sea, están agarrando ya no velocidades de marcha, sino los redondean y agarramos velocidades de proyecto. ¿Por qué? Porque entre la velocidad de marcha y de proyecto hay una pequeña diferencia. Entonces, para no hacer demasiado, porque esto es estimado, al final de cuentas todo esto es estimado, entonces se han visto por conveniente no utilizar velocidad de marcha, sino la velocidad de proyecto directamente, que es la velocidad máxima segura, ¿no? Entonces, para 30 kilómetros por hora, por ejemplo, el coeficiente de fricción longitudinal que está en el capítulo 4 está con 0,346 y no 0,400. Entonces, y ha habido diferencia, ¿no? Entonces, ¿por qué hay esa diferencia? Porque al pasar los años se va haciendo más ajustes, se va tratando de encontrar lo más real esos coeficientes. Entonces, se ha ajustado y se ha visto, como esto es en base a la experiencia, se ha ido revisando y se ha visto que 0,346 es más real que 0,400. Entonces, no quiero que usen estos coeficientes de fricción longitudinal, sino las que están en la tabla 4.4 de su libro último de la edición novena, por favor, ya, si no, yo tengo que borrar esto y cambiárselos por ese otro, pero les estoy haciendo mención, porque como tenemos el libro también, entonces, el coeficiente de fricción que sea el de la tabla 4.4, no se olviden, no quiero estas eran para una edición antigua, ya se está modernizando, se está actualizando y esto se ha modificado un poquito, no es que se cambie completamente, en vez de 0,400 es 0,346, ¿ya? Entonces así estamos y tenemos para 120 kilómetros por hora de velocidad de proyecto
este coeficiente de fricción longitudinal es 0,29 aquí. Si revisamos en nuestro libro, para 120 es 0,253. 0,253. Entonces, estos no usen. Si no, van a usar la de la edición novena de nuestro libro, ¿ya? Y ahí está, página 66. Ahí está la tabla, donde están los coeficientes de fricción longitudinal actualizados. Por eso es que se está modificando. Si leemos, dice fuente, manual de proyecto de geométrico de carreteras, México 2016. Normativa, elementos básicos de proyecto geométrico, México 2013. O sea, es por eso que se ha ido actualizando estos coeficientes, ¿ya? Y el valor de proyecto de distancia de parada está en la siguiente tabla, 4.5, ¿no? La página 67, ahí está. La distancia de velocidad de parada para diseño, tenemos en el primer caso 40, 50, 70, 90, incluso llega hasta aquí, por ejemplo, 120, esta distancia es 310. Con esa modificación del coeficiente de fricción longitudinal. Si ustedes ven ahí en esa tabla, es igual al de la tabla 4.4, el coeficiente de fricción longitudinal, ¿no? Fíjense, 0,346 para 40 kilómetros, para 50 kilómetros por hora es 0,324. Entonces no necesitan ni siquiera ver la tabla 4.4, sino directamente en la tabla 4.5 están esos coeficientes de fricción. La distancia de percepción y reacción, ahí está el valor, utilizando, si revisan, el tiempo de percepción y reacción de 2,5 segundos. Eso es lo que usa, ¿ya? Y de ahí tenemos la distancia de parada calculada y la distancia de frenado también calculada. En esa tabla 4.5 estaría el resumen de todo. ¿Listo? Bueno, vamos. El día de ayer hemos visto este ejercicio. Ahí, si se acuerdan, ese ejercicio lo hemos revisado y hemos hecho que nos decían, en una primera posición el vehículo se salió, derrapó, o sea, fue frenando, todo esto fue frenando, pero se salió de la calzada y fue a la berma. Y de la berma, estuvo en la berma y se detuvo el vehículo aquí, en la posición 3. Entonces nos dieron unos coeficientes de fricción sobre la calzada, que era un pavimento de concreto asfáltico. La berma era de grava, su coeficiente de fricción longitudinal era 0,63. Esos son datos. Por otros experimentos realizados, se sabe que el coeficiente de fricción 0,52 está sobre el asfalto y el coeficiente de fricción longitudinal sobre la grava 0,63. ¿No? Entonces, para resolver este tipo de ejercicio, que es muy común, les decía, especialmente en accidentes, a través de la unidad operativa de tránsito, hacen reportes, o sea, hacen un reporte de un formulario, y en ese formulario se coloca todas estas distancias y se ve quién es el conductor, o sea, se pone el nombre del conductor, etcétera, cuánto ha derrapado de aquí, para hacer análisis y saber con qué velocidad estaba antes de frenar. Entonces, se puede hacer de esa forma. Y aquí tenemos. Dice, se definen 3 etapas para la resolución del ejercicio. O sea, se han puesto 3 etapas. O sea, la primera etapa, cuando estaba yendo el vehículo, empieza a frenar y sale de la calzada a la berma, y ahí el punto de cambio de la calzada a la berma vamos a denominar la posición 2, y después se detiene, para. Esta es la posición 3. Nos preguntan cuál ha sido la velocidad al inicio del derrapamiento. Esto, en la posición 1, cuánto era la velocidad. Entonces, aquí empieza a explicar, la posición 1 empieza el derrapamiento. La posición 2 abandona la calzada. En la posición 3 se detiene el vehículo. Entonces,
Por eso es que está esta fórmula. Aquí tenemos la velocidad 2 y la velocidad, no la velocidad 2, la velocidad en la posición 2 menos la velocidad en la posición 3. Es la última. Si hubiera sido, aquí se ha detenido el vehículo, ¿no? Como se detiene el vehículo, esta velocidad en la posición 3, 0. El desapamiento de la berma, en la berma, 18 metros. Entonces, el coeficiente de fricción nos han dado y la pendiente de ese camino es menos 4%. Entonces, menos cuando te dicen quiere decir que está bajando. Entonces aquí ponemos menos. Y les he dicho, no se pone en porcentaje, sino en decimal, 0.04. Es el 4%. Y de ahí calculando encontramos la velocidad 2, porque la velocidad de la posición 2. Porque la velocidad en la posición 3 se ha detenido el vehículo, entonces es 0. Por eso es que se usa esta formulita para estos casos, ¿ya? Despejando la velocidad en la posición 2 nos da que al salir de la calzada hacia la berma, el vehículo se estima que estaba a 52 kilómetros por hora. Y de ahí pasamos a analizar entre la posición 1 y la 2. La 1 no conozco, ahora ya conozco la 2, entonces emplazo el valor de 51,94. Y esta distancia de frenado, que es el desapamiento, es 41 metros, ¿no ven? Nos han dado como dato, o sea, si ustedes revisan, aquí dice que menos 4% es la pendiente y en el pavimento asfáltico desapas 41 metros. Eso es lo que estamos queriendo analizar. Entonces, aquí tenemos 41 metros, la distancia de frenado. De aquí despejo la velocidad en la posición 1, que no conozco. Y resolviendo con estos datos, tenemos que la velocidad en la posición 1 en el momento de desapar, empezar a frenar, es 87,73 kilómetros por hora. 87. Casi 88. O sea, la velocidad con la que estaba ese camión o ese vehículo antes de empezar a desapar era 88 kilómetros por hora. ¿Ya? Entonces, esa era la respuesta de este ejercicio y lo tienen ustedes en su libro con otros datos, ¿ya? Entonces les he dicho que revisen. Y bueno, ya que hemos repasado de la clase anterior, ahora continuamos. Queremos recordar del diseño geométrico algunos otros ecuaciones. Entonces, los radios y los peraltes de curva, que son importantes para hacer evaluaciones. Entonces, aquí nos dice motivos por los que un vehículo se sale de una curva. Estamos queriendo recordar, ¿eh? Entonces, se salen en un vehículo en una curva por varios motivos. Por ejemplo, uno puede ser que tiene una aceleración centrífuga de gran magnitud, está con una aceleración y tiende a salirse en la curva y por eso es que el vehículo se sale en la curva. Otra forma es que para que se salga un vehículo en la curva es que tenemos una inadecuada fricción entre llanta y superficie. O sea, no hay una buena fricción entre las llantas y la superficie de la vía y eso hace que derrapes y te salgas de la curva. Una inadecuada fricción. Otro motivo para que un vehículo se salga en una curva es que tengamos un peralte insuficiente, o sea, la inclinación en las curvas se llama un peralte. Entonces, ese peralte, si es muy bajo, o sea, tiene 3%, 5% de peralte, quiere decir que si se ha salido un vehículo es porque el peralte es insuficiente. Debía tener ese lugar, digamos, 9%, por decir algo, ¿no? Un valor. Y como le pusimos con 3%, entonces el vehículo se salió en la curva. Otro motivo por el que un vehículo se sale en una curva es la velocidad excesiva. Si estás entrando a la curva
Y esto es con una velocidad muy alta, entonces, o sea, aquí dice excesiva, es que tiendes a salirte de la curva por una velocidad excesiva, o sea, fuera de la velocidad del proyecto, o sea, mayor velocidad. Entonces, eso hace que el vehículo se salga en la curva, ¿no? ¿Cuáles son los motivos o las causas de derrapamiento en las curvas? Puede ser o en los tramos rectos, ¿no? O sea, el hielo, la arena y el agua. O sea, causas de deslizamiento, desplazamiento del vehículo, también derrapamiento, podemos decir. Entonces, de ahí podemos llegar a recordar, porque estamos queriendo recordar sobre los radios y peraltes de curvas, el peralte o la sobreelevación de una curva. ¿A qué es igual el peralte o sobreelevación de una curva? Aquí no viene la demostración, sino directamente le ponen una fórmula. Esta fórmula está en la edición 8ª, pero en la edición 9ª no está esa fórmula. Y a ver, vamos a buscar. En la edición 9ª, a ver, ¿dónde está? Nos vamos. A ver. Está en el siguiente capítulo. Radios de curva circular. Aquí está, radio y peralte de curvas en la página 119. Empiezan a hacer el análisis, determinan ahí cuántos kilómetros de carreteras en diferentes países. Pueden leerlo, pero no es necesario que se aprendan de memoria ni nada de eso. Y llegamos a esta fórmula, que es lo que estoy queriendo encontrar, y es la siguiente. Aquí tenemos S más F, aquí está. En la página 123, en la página 123, tenemos, ahí dice, ecuación 6.5. S es sobreelevación. Este símbolo S nos está indicando la sobreelevación o peralte. Esa sobreelevación o peralte más el coeficiente de fricción lateral, este es o transversal, lateral o transversal, es igual a la velocidad en kilómetros por hora al cuadrado dividido sobre el radio. Y en la última fórmula que les estoy comentando, en la edición 9ª, esto lo pasas al denominador. El denominador. Entonces, la inversa de este valor es 127. Si quieren, hagan la prueba. Entonces, en la edición 8ª tenían esta fórmula. En la edición 9ª, en vez de dejar esta fórmula así, 0,0078, lo pones al denominador aquí. Entonces, la inversa de esto, ¿cuánto va a ser? Va a ser 127. Si ustedes verifican, van a encontrar aquí 127, que está igual que en la página 123. Ecuación 6.5. ¿Ya? Entonces, para poder determinar cuánto es el peralte más coeficiente de fricción, está dado por esta forma. Entonces, en vez de poner en el numerador esto, lo pongo al denominador y va a ser 127 como está en su libro. ¿Ya? Salió, ¿no ves? 127. Entonces, de esa forma está coincidiendo las dos. Esta con la del libro, que es la ecuación 6.5. Este es el capítulo 6, por si acaso. En el capítulo 6 está esto del peralte o sobreelevación. Bueno, después de eso empiezan a comentar sobre grado de curvatura. Es una definición, ahí dice grado de curvatura. El grado de curvatura
de un arco circular se define por su radio y por su grado de curvatura. El término G, si estaban viendo en el libro, en la página 123, ahí dice G, ¿no? Y la ecuación 6.7, si ustedes revisan, dice 180 por A, aquí 180 grados por A, que es el arco, sobre pi radio. O sea, esta fórmula está ahí en la ecuación 6.7 de su libro, página 123, por si acaso. Por lo tanto, ¿cómo se saca esta fórmula? Este G, que es grado de curvatura, grado de curvatura. Entonces, por definición, el grado de curvatura es el ángulo central, este angulito G, aquí está el ángulo central G. Cosas que subtiende, que podemos decir que subtiende un arco o una cuerda unidad. ¿No? Entonces aquí, por ejemplo, por definición, se llama grado de curvatura al valor del ángulo central, este valor ángulo central. Correspondiente a un arco o una cuerda, en este caso, por ejemplo, aquí estoy viendo un arco, o puede ser una cuerda que vamos a ver más adelante, es una recta aquí, esa sería la cuerda, ¿no? De determinada longitud, escogiendo como arco unidad A o cuerda unidad C. En el sistema métrico, el arco o la cuerda unidad son de 5 metros, o sea, números enteros, 5 metros, 10 o 20. Esto. Normalmente el arco puede ser de 5, 10 o 20 metros. Y en el sistema inglés el arco o la cuerda es de 100 pies, ¿no? Entonces, hay dos relaciones entre el radio y el grado de curvatura. Hay dos relaciones. Esto es teoría, ¿no? Que son el sistema arco-grado y el otro es el sistema cuerda-grado. Esos dos hay. Entonces, vamos a ver primero el sistema arco-grado, cómo se calcula el grado de curvatura. Entonces, para eso podemos hacernos este croquis y vemos que el grado de curvatura, G, es al arco. Aquí estamos sacando este G es a este arco, ¿ya? Como aquí, por ejemplo, todito esto, si doy la vuelta en el sistema sexagesimal, esto, ¿cuánto es? 360. Entonces, de aquí empiezo y doy la vuelta, esto es 360. Aquí, 360, o sea, el G es al arco, como 360 es, ¿a cuánto es esta longitud de la circunferencia? Esta longitud de esta circunferencia. Esta longitud de esa circunferencia es 2 pi por radio. Esa es la longitud de esta circunferencia, 2 pi por radio. De aquí entonces yo puedo despejar grado de curvatura, que es esto que no conozco, digamos, grado de curvatura. Y el grado de curvatura va a ser 360 entre 2, 180. Por el arco, estos arcos son, hemos dicho que pueden ser arcos unidad de 5, 10 o 20 metros y dividido entre pi, 3, 14, 16 es por el radio. Esta es el radio, ¿no? A este lado el radio. Entonces, esta es una relación para determinar grado de curvatura en función de arcos. Esto por eso dice en el sistema arco-grado. Entonces, aquí está nuestra fórmula, que les he mostrado en la página también de su libro, ¿no ven? No sé qué página era, 123. Ahí está en la parte inferior, ecuación 6.7 es esta. Ahora, a esta ecuación yo puedo ir sacando cuánto sería el grado de curvatura si el arco es de 20 metros. Hemos dicho que puede ser de 20, de 10 o de 5. Entonces, si yo voy a usar arcos de 20 metros, aquí voy a poner 20, multiplico y voy a tener esto, 1145,92 sobre el radio. ¿Y por qué? Porque el arco era 20 por 180 y dividido en 3, 14, 16 por el pi, entonces se vuelve 1145,92. Entonces el grado de curvatura para un arco de 20 metros estaría dado por esta fórmula, ¿no? Eso es lo que estamos comentando. Y si nosotros queremos revisar en su libro, en la página 124 está esto.
Ahí dice la ecuación 6,8. Entonces, ahí dice 1145,92 dividido entre el radio, y aquí ha puesto G, abajito subíndice 20. ¿Por qué? Para decir que este es para el arco de 20 metros. Si yo tuviera de 10 metros, entonces de 10 metros aquí tengo que poner el arco de 10 metros, hago la operación y va a tener otro valor. Y si quiero saber arcos de 5 metros, cuánto es el grado de curvatura, entonces G5 puedo poner, y el arco voy a poner 5 metros. 5 por 180 sobre 314 va a ser otro valor dividido entre el radio. Entonces, tenemos varias relaciones entre el radio y el grado de curvatura en el sistema arco-grado. Entonces, aquí está el sistema arco-grado. G, por definición, es el ángulo central, este ángulo central. Este es el pi de una curva circular, ¿no ven? Entonces, este es el centro, mejor no pi, el centro de la curva circular. Entonces, si este arco lo pongo en 20 metros, si utilizo 20 metros, entonces es el grado de curvatura para 20 metros estaría dado por esta forma, que es lo que tienen en su libro, ¿no ven? Página 124, ¿ya? Vemos el otro sistema. Esta es la relación entre el radio y el grado de curvatura en el sistema arco-grado. Ahora vamos a ver en el sistema cuerda-grado, relación entre el radio y el grado de curvatura en el sistema cuerda-grado. En este sistema es como si trazar una recta, ¿no ven? Aquí tenemos lo mismo. Todo esto es la cuerda. Y el grado de curvatura va a ser aquí G medios, ¿no? Aquí está G medios. Va a estar en la mitad, lo corto. O sea, esto es un triángulo rectángulo. Entonces, como tengo triángulo rectángulo, podemos decir que el seno de G medios, la mitad, G medios, seno de G medios, es la cuerda entre 2, o sea, C medios aquí está, cuerda entre 2, sobre la hipotenusa, que sería el radio. ¿Listo? De aquí puedo despejar G. Y G es igual a 2 veces arco seno de la cuerda sobre 2 lados. Esa cuerda puede ser de 20, de 10 o de 5 metros para poder hacer el análisis, ¿ya? Entonces, tenemos dos sistemas, cuerda-grado o arco-grado, ¿no? Eso tiene mucha importancia. Bueno, de ahí, en su libro, si buscamos, por ahí tiene que estar los peraltes. Entonces, un comentario de los peraltes. Voy a buscar si es que lo encontramos más fácilmente. ¿Dónde está? Desarrollo radios y peraltes, dice. Entonces, estoy revisando los peraltes. Aquí tenemos radio, ahí nos da el radio mínimo, cuánto es el G, el peralte, pero yo estoy buscando después estructuras de una carretera, especificaciones geométricas, y ahí tienes una tabla, por ejemplo, una tabla. No está este detalle, no sé, o está en otra parte, no, pero lo voy a revisar, pero no está esta parte, pero que tiene su valor, debe estar por ahí, no sé qué. Para la próxima clase les voy a decir este peralte o sobrelevación. Esto es de especificaciones para tener ideas sobre el peralte en las curvas. ¿Cuánto debe ser ese peralte? Entonces, aquí dice, se usa un máximo de 12%, o sea, quiere decir que en las carreteras la inclinación, o sea, en la curva se llama peralte. Dice que como máximo debería ser 12%. En lugares donde no hay heladas ni nevadas. Y el porcentaje de vehículos pesados en la corriente de tránsito es mínimo. Entonces,
Si tenemos estas condiciones, dice, podemos adoptar para nuestra carretera un peralte máximo de 12%. No hay peraltes de 14, 18, 25%. El peralte máximo es 12%. Aquí está. Se puede utilizar un peralte máximo de 10, o sea, menos todavía, en vez de 12, de 10. En lugares donde sin tener nieve o hielo, se tiene un gran porcentaje de vehículos pesados. O sea, si yo estoy haciendo el diseño de una carretera y tenemos harto porcentaje de vehículos pesados y no hay nieve ni hielo, puedo adoptar un peralte máximo de 10. La otra situación, se usa un peralte máximo de 8 en lugares donde las nevadas y heladas son frecuentes. En Bolivia, por ejemplo, a veces usamos 8% en las carreteras como peralte máximo. Eso quiere decir que si nosotros tenemos el radio mínimo, el peralte máximo va a ser 8. Pero si yo tengo un radio mayor que el mínimo, entonces el peralte va a ir bajando. Entonces cada curva, no es que todas las curvas va a tener 8% de inclinación, o sea, el peralte, en sección transversal. En la curva, la inclinación, no ve que estás queriendo que no se salgan los vehículos, entonces por eso hay una sobreelevación o peralte. Entonces, 8% es un peralte máximo para estos lugares donde las nevadas y heladas son frecuentes, ¿ya? Y vuelvo a repetir, cuando nosotros diseñamos y decimos, bueno, esta carretera vamos a hacer con peralte máximo de 8%. No todas las curvas va a ser 8%. O sea, los que tengan radio mínimo, el peralte máximo sería 8%. Pero si tienes radios mayores que el mínimo, entonces el peralte va a ir disminuyendo. En vez de ser 8, va a ser 7, 6, así, va bajando. Cada curva del alineamiento horizontal, porque estamos hablando de la planta, entonces va a tener diferente peralte. No es que todos los peraltes tienen o mejor dicho, todas las curvas tienen un solo peralte, no. O sea, para hacer el diseño de una carretera, nosotros decimos, por ejemplo, aquí hay 4 situaciones. 1, 2, 3 y 4. De esas 4 situaciones yo digo, bueno, esta carretera vamos a diseñar con 8%. Ya, listo. Entonces diseñamos como peralte máximo 8%. El radio va a ser el mínimo para poder trabajar de 8%. Pero si yo tengo un radio mayor al mínimo, tengo un radio mayor al mínimo, entonces el peralte va a ir bajando. Entonces, quiere decir que todas las curvas van a ir teniendo diferente peralte. Pero el máximo va a ser 8%. ¿Para qué situación? Para el radio mínimo. Para el radio mínimo ese es el 8%. Y la otra situación que está aquí anotado sería peraltes máximos en zonas urbanas. En zonas urbanas, o sea, en la ciudad, en la carretera cuando está entrando a la ciudad, zonas urbanas, el peralte no puede ser 12%, tiene que ser 6 máximo. ¿Por qué? Dentro de la lógica uno capta, ¿no? Es una inclinación en una curva. Si yo le pongo 12%, entonces las casas van a quedar unas enterradas y otras a nivel. Entonces, el problema es las enterradas, ¿no? O sea, van a estar muy abajo de la curva por el peralte máximo de 12%, por ejemplo. Por ese motivo es que en zonas urbanas el peralte máximo que se adopta máximo es 6%. Esta partecita no sé si está en este libro, pero estaba en la edición 8ª. Voy a revisar y les voy a decir el sábado si esto tenemos en el libro o no tenemos, ¿ya? Entonces, eso es. Y aquí están los radios mínimos, ¿no? O sea, estos directamente las fórmulas. Dice radio mínimo y grado de curvatura máximo. Radio mínimo en la edición 8ª está así. En la edición 9ª, esto lo pasas al denominador y es 127 multiplicado por el peralte máximo más el coeficiente de fricción lateral. Entonces,
este número, si lo pones, si lo sacas la inversa, se va a venir aquí y va a ser 127. Esa ecuación, a ver, trataré de encontrar en su libro, no sé si ahorita lo encuentro, pero vamos a buscar, aquí está. El radio mínimo está en la página 124. Entonces, en la página 124, en la ecuación 6,9, ahí dice radio mínimo es igual a la velocidad al cuadrado dividido entre 127. Este número, si lo pones al denominador, se va a volver 127, multiplicado por el peralte máximo más el coeficiente de fricción lateral. Entonces, esta fórmula tiene mucho valor en diseño geométrico, porque de esa manera sabes cuál es el radio mínimo para una velocidad de proyecto. O sea, si aquí le pongo 50 kilómetros por hora, voy a sacar un radio mínimo. Y no va a ser 20, va a ser por lo menos 70, 80 metros de radio para poder satisfacer esta velocidad. Pero el radio mínimo. Si yo diseño con valores mayores que el mínimo, está perfecto el diseño. Pero si yo diseño con radios menores que este valor, está mal, ¿no? O sea, tiene que ser el radio mínimo para esta velocidad está dado por esta forma. Ya les vuelvo a repetir, esto si yo lo saco a la inversa va a ser aquí 127, tal como está en su libro, ¿no? 127 multiplicado por el peralte máximo que hemos adoptado. Por ejemplo, hemos dicho que el peralte máximo puede ser 12, 10, 8 o 6, ¿no? Esos son los peraltes máximos. Aquí está, lo que está, les dije que mañana voy a buscar, o sea, para el sábado se los voy a buscar esto. Ahí lo tienen, en la página 124 está, ¿no? Ahí dice 12%, 10%, 8% y 6%. Ahí está, encima de la ecuación, de esta ecuación de el radio mínimo. Encima, o sea, en la página más arriba está eso. Como es necesario fijar una sobrelevación máxima, dice, como es necesario, o sea, esta sobrelevación máxima, vamos a determinar, dice, ahí se usa 12% en aquellos lugares donde no existen heladas ni nevadas y el porcentaje de vehículos pesados en la corriente de tránsito es mínimo. Eso es lo que tenemos nosotros aquí, y el porcentaje de vehículos pesados en la corriente de tránsito es mínimo. Eso es 12%. Entonces, a esta fórmula, este peralte máximo es el que vamos a nosotros tener para el 6% en áreas urbanas, 8%, 10 o 12, ¿no? Entonces, este valor que está con decimales en el numerador, tenemos que pasarlo aquí al denominador y es 127, como está en su libro. Y la otra es el grado máximo de curvatura. ¿Dónde está eso? Ahí en la parte de abajo está. La ecuación 610. G para máximo para 20, dice 146.000, abrir paréntesis, S máximo más coeficiente de fricción lateral dividido entre la velocidad al cuadrado. Entonces, aquí está mostrándose las dos fórmulas que están en la página 124 de su libro, por si acaso, ¿ya? Entonces, estamos repasando cuáles son las ecuaciones importantes que se usan para recordar el diseño geométrico. Y uno de los más importantes es el del radio. ¿Cuál es el radio mínimo para poder satisfacer en una curva que no se salga? Entonces, el mínimo es esto. O sea, velocidad al cuadrado dividido entre 127 multiplicado por ese máximo, el peralte, que va a ser no en porcentaje, sino en decimal. 0,10, por ejemplo, yo pongo para el 10%, más el coeficiente coeficiente lateral. Ese coeficiente lateral tiene que estar en su libro. A ver, busquemos ahí. Eso más para terminar la clase.
coeficiente de fricción. Ahí está. Está en la tabla 6.4. En la tabla 6.4. Página 125. Entonces, quiero ver si aquí está el coeficiente. Estos son los radios mínimos y grados de curvatura, pero bueno, voy a buscar. Quiero buscar, no hay aquí. Entonces, ¿dónde estamos? Los coeficientes de fricción lateral no estoy encontrando. En su libro está en la página 125, ¿ya? Esos son los coeficientes de fricción lateral. A ver, aquí tienen que haber. A ver, ¿dónde está? Este es. Aquí está. Coeficiente de fricción lateral. Vamos a chequear. En este caso, 0.23 se ha mantenido toditos estos coeficientes. Están igualitos. No, aquí cambia un poquito. Ha puesto hasta 130 la velocidad de proyecto. 0.08. Para 120, 0.09, 0.11. Estos están bien. Estos coeficientes de fricción lateral coinciden con la tabla 6.4 que tenemos en el libro. Esto lo vamos a ver el día sábado, cómo se saca el radio mínimo y el grado de curvatura. Estos son para tener idea de las magnitudes. Por ejemplo, a mí me dan en un plano, veo 64 grados, por ejemplo. Si yo veo grados de curvatura G, 64 grados, se entiende que la velocidad de proyección está por los 60 kilómetros por hora y el peralte está por el 12%. Eso es lo que. Pero si vemos aquí, tenemos 1,52 grado de curvatura, G, grado de curvatura, 1 grado 52. Es cuando tenemos 1 grado 52 como curvatura, grado de curvatura, es que quiere decir que estamos yendo a una velocidad de proyecto de 120 y tenemos una sobrelevación máxima del 6%. Entonces, esto nos está dando los rangos. Entonces, cuando tenemos alto el grado de curvatura, tenemos velocidades de proyecto bajos, ¿no? O sea, para que tengan idea de cómo se analiza, ¿ya? Pero bueno, lo dejaremos pendiente para no cansarnos más, ¿ya? Entonces, el día sábado nos vemos, si Dios quiere, y vamos a seguir complementando, ¿ya? Entonces, vamos a dejar de presentar y nos vemos, si Dios quiere, el día sábado, ¿ya? Fíjense, se han ido yendo, ¿qué será? Pero 38 personas están. Había más, pero los vamos a ir controlando poco a poco. Hasta mañana, entonces. Espero que repasen su libro. Por favor, lean su libro. No se queden contentos con lo que hablamos en clase, sino que quiero que lean y repasen. Y si no entienden alguna parte, me la consultan y vamos a tratar de responder a su inquietud, ¿ya? Pero en las diapositivas que estamos viendo, estamos sacando las partes más importantes, ¿no? Ahora los ejercicios que están resueltos, algunas veces usamos, pero la mayoría son relativamente fáciles y no lo vemos en diapositiva, ¿no? Porque ustedes tienen que leer su libro y van viendo los diferentes ejercicios. Para no estar haciendo todo nuestro libro, no veo, ya solamente buscamos las partes importantes en la teoría y algún ejercicio, ¿ya? ¿De acuerdo? Si tienen alguna inquietud, me dicen. Para el sábado vamos a seguir avanzando y vamos a ir terminando esta parte y yo les he dicho, les voy a pasar, yo creo, mañana su práctica, la primera, utilizando las distancias de frenado y estos radios de curvatura y peraltes. Vamos a ir viendo para recordar cómo se resuelven en el diseño geométrico algunos problemas definidos, así de saber cuál es el peralte máximo, cuál es
de acuerdo al radio mínimo, cuál es el peralte, esas combinaciones y después distancia de percepción y de frenado, distancia de frenado, cómo se encuentra. Todo eso vamos a ir para la práctica uno de los problemas propuestos que está en su libro y tal vez vamos a ver qué más hago. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, hasta el sábado, si Dios quiere. Chao, chao. El sábado. Chao, que les vaya bien. Chao. Hasta el sábado, ingeniero. Gracias. Listo. Chao, Luis Germán. Hasta luego, ingeniero. Buenas noches. Saludos. Chao, Julio. Hasta el sábado.